Gracias a los corazones de Jesús y de María tenemos una nueva oportunidad de estar junto a ti. La frase mariana del día. Y nos dice nuestro queridísimo Padre Rodrigo Morina: a los pies de la cruz, María participa plenamente por la fe en el desconcertante misterio de la kenosis de Cristo. Ahora lo voy a explicar un poquitito más. El despojo inmisericorde de Cristo y de María la lleva a arrancarse la vida de su propio Hijo. Como decíamos ayer, incomprensible para ti y para mí si no es con los ojos de la fe. Por eso estos programas, para acrecentar nuestra fe, para que nuestra fe se consolide, para que nuestra fe nos permita estar siempre del lado de Jesús, del lado de María. Saludo cordial a todos los amigos que nos siguen a través de los distintos medios, a través de nuestras redes sociales, en el internet, nuestros canales de YouTube, NSE-TV Radio y NSE-TV Perú. Esos son nuestros dos canales. En Facebook nos puedes contactar en los dos Face, NSE Radio o en NSE TV. El hashtag para poder ubicarnos rápidamente es NSE junto a ti. Saludamos también a los amigos que nos están escuchando o nos están viendo en vivo y en directo en la ciudad de Cusco a través de los 720 de amplitud modulada y canal 27 UHF, aquí en la ciudad imperial. Asimismo, le damos nuestra cordial bienvenida a aquellos que se van a contactar con nosotros a través de la retransmisión, tanto en la ciudad de Lima, en los 1180 de amplitud modulada, como en la ciudad de Arequipa, 590 de amplitud modulada y canal 27 UHF, señal abierta. Muy prontito en la Ciudad Blanca estaremos con el cable. Agradecemos la asistencia técnica de Juan Carlos y de Said, y en este espacio de trabajo, después de un largo periodo de ausencia, nos acompañará nuestro querido padre Andrés Gutiérrez, ya casi hasta me olvido del nombre del padre, y quien les habla, Randy Brunello. Bienvenido, padre. Muchas gracias. Una alegría volver a tenerlo aquí. Gracias, es un gusto poder seguir compartiendo pues las riquezas de la fe. Eso, las riquezas de la fe. ¿Y cuántas riquezas que no conocemos, padre? Muchas veces se nos escapa tanta riqueza que tiene nuestra fe del conocimiento, ¿no? Es un pozo sin fondo, es un pozo sin fondo, así es. Y entre estas riquezas, algo que podríamos decir pareciera una pobreza. Hoy vamos a hablar concretamente del ayuno, y sin embargo el ayuno es una de las riquezas de nuestra fe. Sí, porque como no solo somos seres corporales, como los animales, somos espirituales, hay algunas riquezas que son espirituales, las mejores. Y entonces tenemos que, para enriquecernos, para aprovecharnos de eso espiritual, tenemos que dejar de lado lo material. Claro, así es. Y fíjense, esto ya es un preámbulo de lo que vamos a ver. ¿Quieres ser rico espiritualmente? Hoy te vamos a dar una de las fórmulas. Vamos a hablar de la fórmula del ayuno. Pero vamos a escuchar, como siempre, a aquellos que supieron vivir un auténtico ayuno. No el ayuno exterior, sino ese ayuno que es un medio para enriquecerse interiormente. Vamos a la vida del santo de este día y enseguida retornamos. No se vayan, estamos junto a ti. Estimados amigos, reciban un cordial saludo. Hoy es 14 de marzo y la Santa Madre Iglesia nos recuerda a Santa Matilde Reina.
Desde niña fue educada por las monjas del convento de Erfurt y adquirió una gran piedad y una fortísima inclinación hacia la caridad para con los pobres. Muy joven se casó con Enrique, duque de Sajonia, en Alemania. Su matrimonio fue excepcionalmente feliz. Sus hijos fueron Otón I, emperador de Alemania, Enrique, duque de Baviera, San Bruno, arzobispo de Baviera, Gernerga, esposa de un gobernante, y Eduviges, madre del famoso rey francés Hugo Capeto. Enrique, su esposo, fue nombrado rey, y Matilde, al convertirse en reina, no dejó sus modos humildes y piadosos de vivir. En el palacio real más parecía una buena mamá que una reina, y en su piedad se asemejaba más a una religiosa que a una mujer de mundo. Ninguno de los que acudían a ella en busca de ayuda se iban sin ser atendidos. Era extraordinariamente generosa en repartir limosnas a los pobres. Su esposo casi nunca le pedía cuentas de los gastos que ella hacía, porque estaba convencido de que todo lo que repartía lo hacía para los más necesitados. Tampoco se disgustaba por las frecuentes prácticas de piedad que ella se dedicaba. La veía tan bondadosa y tan fiel que estaba convencido de que Dios estaba contento de su santo comportamiento. Después de 23 años de matrimonio quedó viuda al morir su esposo Enrique. Y cuando supo la noticia de que él había muerto repentinamente de un derrame cerebral, ella estaba en el templo orando. Inmediatamente se arrodilló ante el Santísimo Sacramento y ofreció a Dios su inmensa pena y mandó llamar a un sacerdote para que celebrara una santa misa por el descanso eterno del difunto. Terminada la misa, se quitó todas sus joyas y las dejó como un obsequio ante el altar, ofreciendo a Dios el sacrificio de no volver a emplear joyas nunca más. Su hijo Otón I fue elegido emperador, pero el otro hermano, Enrique, deseaba también ser jefe y se declaró en revolución. Otón creyó que Matilde estaba de parte de Enrique y la expulsó del palacio. Ella se fue a un convento a orar para que sus dos hijos hicieran las paces, y lo consiguió. Enrique fue nombrado duque de Baviera y firmó la paz con Otón. Pero entonces a los dos se les ocurrió que todo ese dinero que Matilde afirmaba que había gastado en los pobres lo tenía guardado, y la sometieron a pesquisas humillantes, pero no lograron encontrar ningún dinero. Ella decía con humor: es verdad que se unieron contra mí, pero por lo menos se unieron. Y sucedió que a Enrique y a Otón empezó a irles muy mal, y comenzaron a sucederles cosas muy desagradables. Entonces se dieron cuenta de que su gran error había sido tratar tan mal a su Santa Madre, y fueron y le pidieron humildemente perdón y la llevaron otra vez a palacio y le concedieron amplia libertad para que siguiera repartiendo limosnas a cuantos le pidieran. Ella los perdonó gustosamente y le avisó a Enrique que se preparara a bien morir porque le quedaba poco tiempo de vida. Y así sucedió. Otón adquirió tan grande veneración y tan plena confianza con su Santa Madre que cuando se fue a Roma a que el sumo pontífice lo coronara emperador, la dejó a ella encargada del gobierno de Alemania. Sus últimos años los pasó Matilde dedicada a fundar conventos y a repartir limosnas a los pobres. Murió santamente el 14 de marzo del año 968. Santa Matilde, reina, nuestro santo para el día de hoy. Muy bien, y ya estamos nuevamente junto a ustedes y nos metemos de lleno. Es un artículo, o sea, lo vamos a comentar libremente, por decirlo de alguna manera, basándonos en un artículo de ACI Prensa que está muy interesante. Hay buenas razones para que los cristianos ayunen como parte importante de su vida de fe. En ningún momento estamos haciendo referencia solo a este tiempo de Cuaresma. El ayuno no es para el cristiano una cosa que es exclusiva de los tiempos de Cuaresma o del tiempo de Adviento. Es algo que debemos practicar para nuestra vida de fe. Sí, es una cuestión que es
complementaria a una vida de oración, a una vida de justicia, a una vida de virtudes, a una vida... Pero es precisamente el sostén, y lo vamos a comentar, es un sostén de ese ejercicio espiritual que necesitamos llevar adelante en nuestras vidas, ¿no? No es fácil, pero el ayuno es una disciplina, es una práctica que está absolutamente arraigada en la tradición, en la práctica de los santos, porque es en la misma Biblia, en la misma palabra de Dios, donde encontramos el apoyo para esta práctica, que también lo vamos a comentar. Sí. Podríamos ir justamente a ese punto, a pesar de que aquí figura... Pero es como el comienzo. Punto, pero es el comienzo, sí, podríamos decir, sí, ¿no? sí. Es lo primero. Y fijémonos, qué curioso, este artículo dice algo que a mí verdaderamente nunca se me había ocurrido en esta manera. El primer ayuno fue ordenado por Dios. ¿A quién? A Adán y a Eva en el jardín del Edén. Cuando Dios instruyó a Adán y Eva de que no comieran del árbol del conocimiento del bien y del mal. Tengamos en cuenta, el árbol en sí no era malo. O sea, tenía un fruto que además era apetecible. Lo describirá, digamos, Eva en su interior con el pensamiento. Pero Dios les dice, de este árbol no. Lo que no podemos saber es si en algún otro momento le hubiera dicho, ahora sí pueden comer del árbol, una vez que pasaron la prueba, o sencillamente la prohibición iba a ser para siempre. Pero concretamente, les priva de algo que es bueno y les dice, esto no, para algo mejor, es decir, para vivir esa unión con Dios. Porque es curioso, ¿no? O sea, ellos, digamos, en esa vida que tenían dentro del Edén, tenían un contacto con Dios continuo, que la Sagrada Escritura lo menciona con ese Dios se paseaba en el jardín como era costumbre al atardecer, ¿no? O sea, sí. Estamos hablando de una descripción que tiene un contenido teológico, porque fíjense, el ayuno, la prohibición que Dios les da a Adán y Eva, no es de algo dañino, no es un veneno, porque entonces con la razón se puede decir, yo esto no lo como porque me va a hacer mal. Exacto. Entonces pues yo no tengo ningún problema en no comer ese veneno, ¿no? Se trata de algo que puede ser bueno, es un fruto apetecible, es algo que puede aprovechar al cuerpo, lo que sea, pero Dios impone esta prohibición como base teológica para un contacto, una amistad, basado en una obediencia, basado en una sumisión. Porque una respuesta a todo lo que Dios nos dio, ¿no? Eso es la base de una relación sana, porque nosotros somos criaturas y Él es el Criador, y Él puede imponer pues esto para promover un diálogo, una relación, una intimidad, que es lo que Dios quiere al crear pues todo lo demás, ¿no? Especialmente al crear al hombre a su imagen y semejanza. Y en contraposición de este ayuno, en el cual lamentablemente fallaron nuestros primeros padres, tenemos un ayuno que da comienzo a la vida del segundo Adán, de nuestro Señor Jesucristo. 40 días de ayuno, y aparece también la serpiente diciéndole al oído como a Eva, mira, tienes hambre, eres el Hijo de Dios. Lo hemos visto hace muy poquito en el Evangelio. El domingo. Exacto, o sea, eres el Hijo de Dios. Hombre, ¿por qué no le dices a estas piedras que se transformen en pan y te quitas el hambre? ¿Qué problema hay? Pero esta vez el demonio se encontró con un hombre completamente sometido a la voluntad de Dios, lo deja en nocaut. Ese es el punto, y las palabras con que responde Jesús a esa tentación del demonio son claves. No solo de pan vive el hombre,
¿no? Está haciendo alusión incluso a esto que hemos hablado de Adán, pero también al pueblo de Israel, su primogénito entre las naciones, que no fue fiel en el desierto porque pensaba que solo de pan vive el hombre. Y entonces reclamaban el pan, las cebollas, la carne de Egipto. Nos vamos a morir en este desierto, esto es impensable, nos ha traído Moisés aquí a morir en el desierto, ¿qué clase de Dios es este? O sea, desconfiaron de Dios, se rompió la relación Dios-pueblo, Dios-hijo, ¿no? Y ahí viene Jesús para rehacer, religar, religión. De ahí viene el vocablo, ¿no? De ahí viene el vocablo religión, religar al hombre con Dios, ¿no? A través de una obediencia en el que se fía totalmente de la palabra de Dios, no solo del pan material, ¿no? Entonces son reflexiones muy bonitas, son reflexiones que ponen la base teológica para que podamos decir que el ayuno es algo que promueve nuestra relación con Dios, aunque cueste un poquito, pues, a la naturaleza humana. Y hablando de la parte bíblica, me viene a la mente la lectura que teníamos ayer como lectura del Antiguo Testamento, y ese ayuno que promueve Nínive, toda la ciudad de Nínive, comenzando por su rey. Tengamos en cuenta que era el imperio más poderoso, eran los enemigos de Israel en ese momento, y Dios les dice, los voy a destruir, a través del profeta Jonás, voy a destruir a Nínive en 40 días. Y los ninivitas, en pocas horas, podríamos decir, le ganan el corazón a Dios, con ayuno, con penitencia, pero con un ayuno que tiene el cambio de conducta, porque claro, si yo solamente me privo del pan, si solamente me privo de la comida, eso es un ayuno exterior, pero el ayuno tiene que ser una herramienta para ir más allá, ¿no? Claro, porque en definitiva es un instrumento, es una herramienta, es solo un medio para poder profundizar o poder conectar con Dios de una manera mejor, ¿no? Entonces, y esa es la parte espiritual del ayuno, ¿no? Que para vivir una relación sana con Dios, para vivir una sumisión, para vivir las virtudes, para no caer en la tentación, Jesús nos enseña la pedagogía del ayuno. O sea, es una escuela formativa que Jesús nos está enseñando, y por eso lo establece al principio de su vida pública, para que los discípulos puedan ver, caramba, él estuvo 40 días sin comer nada, ¿no? ¿Quién hubiera pensado en eso? ¿A quién se le ocurre, ¿no? Pero no es por masoquismo, no es por adelgazar, no es por cuidar la figura. ¿Cuántos ayunos impuestos, incluso en los mismos deportistas, para decir yo quiero conseguir un par de segundos menos en los 100 metros? Estoy pensando, por ejemplo, en películas recientes donde los actores les piden que se adelgacen hasta los huesos para mostrar una persona sufriente, un protagonista que ha vivido un momento dificilísimo. Entonces se imponen unos ayunos que solo les queda el pellejo y los huesos, ¿no? La carne, la piel y los huesos, y así aparecen en cámara, se imponen un ayuno, pero ese ayuno no está motivado por lo que podríamos decir una intención espiritual, una intención de agradar a Dios, ¿no? Entonces no es un ayuno que valga. Justamente, el ayuno es elegir un bien mayor. Y este es un punto esencial. A mí me interesa mucho que caigamos en la cuenta de esto. Porque muchas veces cuando hablamos de ayuno pensamos, no, esto es de los monjes del desierto, esto está muy bien para la Edad Media, cuando todavía el hombre no conocía la misericordia de Dios. Cuidado, el ayuno es privarse de un bien para tomar una decisión por no solo un bien mayor, sino por el bien mayor, el único bien. Uno solo es bueno, Dios.
dicho por nuestro Señor Jesucristo. El ayuno es sobre todo abstenerse, sí, de alimentos, aunque también este ayuno puede tomar otras formas en nuestras vidas, sobre todo para comenzar, como abstenernos de otros bienes, comodidad, entretenimiento, comunicaciones, internet, celular, curiosidades. Sí. Pero me vacía de algo, pero para llenarme de Dios. Es decir, no es que dejo el hueco y, ¡ay, mira este hueco! Claro. Sino que ese espacio que ha quedado vacío es para que Dios ocupe ese lugar en mí. Sí, aquí se puede traer a la mente pues, muchas reflexiones. Pienso, por ejemplo, en las del cardenal, el beato John Henry Newman, el inglés, que Dios mediante este año prontito tendremos como santo. Pero él en uno de sus sermones, apenas convertido al catolicismo, el anglicano se convierte, se hace sacerdote católico, en uno de sus primeros sermones habla del ayuno eucarístico. Porque, claro, son tiempos en que pensemos que estamos en el año 1845, 48, algo así. La disciplina de la Iglesia acaba de cambiar. Entonces, porque antes era un ayuno desde la medianoche. Desde la medianoche, exacto. ¿No? O incluso de 24 horas, una cosa así. Y entonces, ahora el ayuno eucarístico que se acortaba desde la medianoche. ¿No? Y después se fue acortando más y hasta más hasta la hora que tenemos ahora. Y entonces el cardenal comentaba, ¿y por qué la Iglesia impone un ayuno? Para recibir al Señor, ¿no? Y lo comentaba graciosamente haciendo alusión a la historia, porque en los primeros tiempos de la Iglesia la gran parte de los convertidos eran bárbaros, estos monstruos germánicos con barbudos y el único modo de controlarlos era el estómago. Entonces se imponía un ayuno para que estuvieran atentos y estuvieran como tensos, estuvieran bien dispuestos para la Eucaristía y estuvieran porque eran unos bárbaros, ¿no? Y entonces el único modo de controlarlos era a través del estómago. Los tiempos van cambiando y ya en el siglo XIX, en la edad del cardenal John Henry Newman, pues la Iglesia va acortando y después posteriormente va acortando el ayuno y el cardenal dice, no se sorprendan de esto, porque ahora los seres humanos ya no es que nos necesitemos controlar tanto del vientre, sino hay otras cosas, la curiosidad, la inteligencia, el querer, el orgullo, la soberbia, todas estas cosas ya entran a formar parte del ayuno que la Iglesia pide, aunque no deja de pedir este ayuno material de comida para, pues eso, para poder recibir un bien mayor, ¿no? Para estar dispuestos, y podríamos decir, para desapegarnos de tantas cosas a las que estamos apegados. Es un buen medio el ayuno, sí, porque cuántas cosas, incluso sin darnos cuenta, estos cacharros que encima lo tengo aquí cargando su batería, porque si no se me va a quedar sin batería en cualquier momento, cuántas cosas se nos pegan y sin darnos cuenta, nuestro corazoncito se va adhiriendo aquí, adhiriendo allá, y el ayuno nos viene a despertar y nos dice, mira, eres una criaturita, ten cuidado. Este punto es importante porque nos mantiene en una actitud humilde ante nuestro Dios. O sea que no somos el último grito, no somos el no va más. Y el ayuno nos ayuda a poder decir, sí, tengo un espíritu, tengo un cuerpo y todo mi ser tiene que rendirse ante Dios. En ese sentido podríamos decir que el ayuno es poderoso, es otro de los puntos que hay aquí. El mismo San Basilio el Grande, que es uno de nuestros patronos, dice, es el arma de protección contra los demonios. Y fíjense lo que llega a decir el santo.
nuestros ángeles guardianes realmente se quedan con aquellos que han limpiado sus almas a través del ayuno. Es decir, salen a nuestra defensa, más podríamos decir, ¿no? Porque en cierta forma podríamos pensar, quien es fiel en lo poco, será también fiel en lo mucho. Tendrá fortaleza para enfrentar lo que es más, ¿no? Sí, y esto es enseñanza común de todos los padres. Pienso en San Gregorio Magno, pienso en Evagrio Póntico, uno de los grandes padres del desierto, del monacato primitivo. Todos ellos imponían el ayuno y estas grandes órdenes penitentes, los franciscanos cuando empezaron, los dominicos cuando empezaron, los cartujos, los benedictinos, piensen en un San Bernardo. O sea, todos ellos tenían el ayuno como uno de los medios más eficaces para poder resistir las tentaciones, ¿no? Cuando San Gregorio Magno habla de los vicios capitales, habla de los 7 pecados capitales, pues dice que la gula, ¿no? Y va organizándolos por esferas, ¿no? Entonces todo empieza un poquito por la gula. Lo más exterior al ser humano es el cuerpo, el vientre, la comida. Entonces yo me lleno de comida, me harto de comida, quedo debilitado para resistir la lujuria. Y ahí va paso por paso hasta que llega a la asedia, la soberbia, ¿no? Y entonces quedo completamente debilitado, desespiritualizado, en otro término, animalizado. En el fondo es eso, es justamente, porque si lo vemos, claro, teniendo esta lógica, que es muy lógica, nos va llevando de tal manera que aparentemente no pasa nada, pero no pasa. ¿qué hay? O sea, qué exageración tener que dejar de comer, pero por favor, ya estamos en siglo XXI, don Randy, modernícese. Pues tengamos en cuenta todo lo que se deviene. Los santos han vivido el Evangelio y el Evangelio no cambia. Y los santos no cambian. Y la naturaleza humana no cambia. Y la naturaleza humana no cambia. Y fíjense, yo lo que estaba pensando mientras usted decía eso, porque claro, muchos dirán, bueno, pero es que usted me ha nombrado a un San Bernardo, estamos hablando del siglo XI, estamos hablando del siglo III, siglo IV. Cuidado, veamos la vida de un San Juan Pablo II. Veamos la vida de una Santa Teresa de Calcuta. Veamos la vida de una Santa Teresita del Niño Jesús, a la que se le toma como la santa de las cosas pequeñas. Cuidado, ella vivía fielmente la vida carmelitana y les invito a que investiguen lo que era la vida carmelitana en la época de Santa Teresita del Niño Jesús. Claro. Y uno va cayendo a la cuenta y va diciendo, aquí hay algo de fondo, pasando. hay algo de fondo, y es esto, es la enseñanza de estos grandes santos y esta tradición espiritual que es una riqueza que tenemos en la Iglesia. Entonces estas enseñanzas son válidas en el tiempo de Evagrio Póntico, en el tiempo de San Gregorio Magno, en el tiempo del siglo XXI, ¿no? Entonces todo empieza por afuera. Si nos dejamos llevar de la comida, entonces como más de lo necesario, nunca me privo de cualquier cosa, le doy gusto, bebo, me emborracho, todo eso, la gula, la embriaguez, la lujuria sigue. Entonces voy a ser una persona completamente descontrolada en el tema de los afectos y la sexualidad. Y de eso sigue vicio por vicio, por vicio, por vicio. Y seguirá todo. Sí. Y tengamos en cuenta, y es un punto que es bastante interesante, el ayuno, como decía el Padre, nos recuerda nuestra fragilidad, nos ayuda para ser más humildes, pero también hay un punto que es interesante, nos hace dejar a un lado el reino material, donde el diablo trabaja
porque es el príncipe de este mundo, lo dice nuestro Señor Jesucristo, y nos pone en comunión con otro reino, donde el diablo no funciona y no puede tocarnos. Y es un punto fundamental. Me viene a la mente aquello que decía nuestro Señor Jesucristo, cuando bajando del monte, después de la transfiguración, están sus discípulos ahí discutiendo, y entonces se acerca un padre con su hijo y le dice: mira, lo traje para que tus discípulos le echaran el demonio que tienen, pero no han podido. Bueno, sigue la escena y Jesús expulsa el demonio, y luego los discípulos le dicen: oye Jesús, ¿por qué nosotros no pudimos? ¿Cuál es la respuesta de Cristo? Porque esta clase solo sale con oración y ayuno. Y fíjense, oración y ayuno. Y luego ahí está diciendo Jesucristo: hay que ayunar, porque también le echaron en cara los discípulos de Juan Bautista, y creo que hace poco también lo hemos leído. Oye, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Porque ahora están con el esposo, pero cuando el esposo se ha quitado, entonces van a ayunar. Y efectivamente, cuando esperaban al Espíritu Santo en Pentecostés, estaban ayunando y en oración, y vino el Espíritu Santo. Para que lo tengamos en cuenta, como ven, una riqueza, auténtica riqueza de nuestra fe. Vamos a hacer una breve pausa para ir un poquitito madurando todos estos conceptos, y enseguida retornamos junto a ti. Muy bien, ya estamos nuevamente junto a ustedes. Y otro punto es que da equilibrio el ayuno a la vida espiritual. Hay que tener en cuenta, el ayuno no es un bien en sí mismo, pero es un medio para alcanzar el bien al que todos tenemos que aspirar, que es la santidad. Es un medio, es un medio. Todo el propósito del ayuno es poner el orden creado y nuestra vida espiritual en un equilibrio adecuado, un equilibrio que nos lleve, nos ayude a estar abiertos a la voluntad de Dios. Claro, pero este equilibrio siempre tiene ese sentido espiritual, ¿no? Porque, bueno, otras religiones, otras tradiciones espirituales, lo que sea, pues también ayunan. Los budistas tienen sus monjes, supongo que
pues los hindúes también harán sus ayunos, ¿no? Para mantener un equilibrio. De hecho, por ejemplo, los ayunos que me vienen a la mente A los ahora, musulmanes, Ramadán. Exacto, o un Mahatma Gandhi, como Sí. también ayunaba. O sea, uno verdaderamente se queda sorprendido de algunos casos. Pero, como decíamos antes, o sea, ¿cuál es el fin Sí, de eso es, ese ayuno, ese, ¿no? ese equilibrio que hace mención el artículo, pues es un equilibrio de cara a Dios. A la vida espiritual. A la vida espiritual, de cara a la conexión con Dios, ¿no? Y eso es importante porque sí, o sea, lo han experimentado los santos cuando ayunan, cuando se privan, cuando se controlan en la oración, en la vida, tienen control de dominio de todo su ser. De sus pasiones, de sus inclinaciones, de su temperamento, ¿por qué el mundo de hoy vivimos absolutamente descontrolados, desequilibrados? Por esto, porque no hemos empezado a tratar de poner un equilibrio a nuestras necesidades básicas. Es un punto importante porque el ayuno justamente es un paso para tener control sobre sí mismo, pero no ese control que busca Sí, el control mental, esto, lo otro, aquello. Eso es un pseudo-espiritismo. Sí, exacto, sino un control de decir, nadie da lo que no tiene. Es decir, si yo no me poseo a mí mismo plenamente, no puedo darme plenamente a Dios ni a mis hermanos. Y de esa manera, si yo a través del ayuno consigo dominar esas pasiones, consigo dominar, digamos, todas esas inquietudes que surgen, pues de esa manera podré, teniendo ese control, darme un poco más a ese Dios y a mis hermanos, porque no hay que olvidarse de que es muy bonito hablar, sí, el amor a Dios, pero resulta que paso al lado de un hermano que necesita mi ayuda y le digo, ¿sabe qué? No me molestes. Oiga, ¿usted qué amor a Dios tiene, ¿no? Claro, no solo eso, sino también en los ambientes propios, las familias, los hogares, el trabajo, hay toda clase de excesos, malentendidos, riñas, iras, rencores, no puedo perdonar, o sea, la gente no se posee. Exacto, me viene a la mente ahora que dice usted esto, y sobre todo en ese punto del perdón, la experiencia que leí en un libro muy bonito sobre la Santísima Virgen María y las cosas que se fueron dando a raíz de una petición que hizo la Santísima Virgen María de ayuno a Paniagua. Y una persona contaba su experiencia, una de las tantas experiencias que se pueden contar. Y decía, yo comencé a ayunar porque me daba vergüenza decirle a mi esposa que me preparase la comida solo a mí, porque tanto ella como mis hijos habían decidido hacer el ayuno. Y entonces dije, bueno, yo voy a ayunar también. Comenzó a ayunar y como ellos, además del ayuno, hacían la oración, hacían el rezo del Santo Rosario y otras cosas, pero él no notaba cambio y decía, bueno, ¿y esto para qué sirve? Al contrario, se pasaba el rosario pensando en el dolor de cabeza que tenía y las ganas que tenía de ir a comer antes de, o sea, porque rezaban antes de la comida. Pero luego sintió que algo sucedía en su corazón y era algo que no había previsto. La imagen de su hermano comenzaba a estar presente cada vez más. Curiosamente, este hombre no se hablaba con su hermano incluso antes de casarse. Sus hijos no conocían a su hermano, su esposa no conocía a su hermano porque estaban enemistados. Siguió haciendo este ayuno y esta oración hasta que verdaderamente sintió un impulso que le dijo, tú tienes que ir a reconciliarte con tu hermano. Eso. Pero lo más curioso fue que cuando llega a la casa del hermano, el hermano estaba dispuesto y esperándolo como si esa oración hubiese hecho el engranaje perfecto para que todos esos años que habían transcurrido
se borrasen en un instante. en un instante. Sí. Entonces, claro, el ayuno cobra sentido. Sí, sí, sí. Es uno de tantos testimonios que ponen en evidencia los beneficios, tanto humanos como espirituales, pues del ayuno, ¿no? Y es una práctica que la Iglesia no ha dejado, que la Iglesia manda en ciertos momentos y padre, a mí me gustaría, o sea, yo no quiero ser más papista que el Papa, pero hay una cosa que hay que tener en cuenta. Lo que la Iglesia manda, si yo violo eso intencionalmente, estoy cargándome con un pecado. sí, O sea, si yo intencionalmente violo, por ejemplo, el ayuno que tengo que tener una hora antes de comulgar, sin una causa justa, que puede ser tomar medicinas, claro, enfermedad o beber agua, lo que sea, sí. Bien. Si yo digo miércoles de ceniza, ayunar o abstenerme, no, voy a hacer un asado y aquí todo el mundo a comer. Sí. Y a mí no me interesa lo que digan los curas. Lo mismo el Viernes Santo. Y si todos ahora los viernes de todos Cuaresma. los viernes de Cuaresma, Todos los viernes de Cuaresma. y que en realidad son todos los viernes del año. Lo que pasa es Sí. que a lo largo del año, en los otros viernes, se puede cambiar con alguna práctica piadosa Sí, la sí. abstinencia de carne. Pero ahora los viernes de Cuaresma tengo que abstenerme de comer carne. Y no puedo decir, es cosas. No, me estoy cargando con un pecado. Hay que tenerlo en cuenta, porque eso forma parte también de las riquezas de nuestra fe. Sí, y uno lo puede ver como una imposición, pero esto me limita, justo los viernes de Cuaresma me entra una gana de una hamburguesa, pero tremendo, y necesito esas proteínas. El demonio sabe cómo tentar, ¿eh? Y fíjese que o sea, llega hasta tal punto. Estaba leyendo el otro día un artículo de un católico que tiene su royalty con una de las grandes empresas de hamburguesas del mundo, y él ha inventado justamente una hamburguesa de pescado Sí. para los días viernes. Sí. Y se ha hecho súper famoso y vamos, todo el mundo está feliz con Sí, eso. sí. Y es una forma de decir, mire, Esto es real. esto es real, cumplámoslo. Sí. A mí me da mucha pena porque alguna vez a mí me ha tocado viajar en avión y es en un viernes de Cuaresma. Y entonces están pasando las comidas y no hay opción de no carne. O sea, te pasan el sándwich con el jamón, te pasan la otra cosa con la carne o el pollo. Pero bueno, no hay ninguna sensibilidad de que la gran mayoría o muchos, o por lo menos un número apreciable de personas son católicas y quieren practicar esta práctica, la fe. O sea, es un poco triste porque el mundo hace realmente muy difícil el poder pues realizar o cumplir esto, ¿no? Pero por eso es más meritorio. Claro. Eso es lo que siempre yo trato de decir. O sea, muchas veces decimos, ay, ¿por qué no habré nacido yo en tal época, tal otra? No. Esta época que nos ha tocado es la mejor para nosotros, es la mejor. Eso porque justamente lo que usted dice, el mérito que podemos llegar a tener por vivir nuestra fe, me viene a la mente los sacerdotes que ahora mismo en Filipinas están incluso amenazados de muerte por decirle al gobierno, mire, esto que usted está haciendo, los derechos humanos. Me viene a la mente los mismos sacerdotes que han sido perseguidos en Venezuela por decirle al gobierno de ese entonces, que todavía intenta seguir haciendo de las suyas, mire, esto que usted está haciendo no está bien. Y los cristianos católicos que están incluso en la cárcel por haberse manifestado diciendo, esto no. Y a nosotros nos toca dar el testimonio de lo pequeño. De repente decir, mire, usted me está dando un sándwich de jamón, hoy es viernes de Cuaresma, yo no puedo comer jamón. Sí. Entonces,
es un testimonio, es una tontera. No, pero eso puede tener un efecto, porque entonces la azafata Claro. Informará. Informa y dice, mire, 3 en este vuelo me dijeron que no comían carne. Imagínense si fueran 20. O sea, la aerolínea tendría ¿Cuánto bien que podríamos cambiar. hacerle a la aerolínea? Claro, claro. ¿Cuánto bien podríamos hacer? Claro. Porque hay que tener en cuenta que, cuidado, y esto no es para figurar, no es para rasgarse las vestiduras y decir, no, ¿cómo me sirve este jamón? O sea, porque eso ya sería fariseísmo, o sea, ya caeríamos en la otra vertiente. No hay que culpar. Sino sencillamente decir, mire, yo sencillamente soy una persona cristiana y hoy es viernes de Cuaresma, yo no puedo comer carne. Le pido por favor que lo tengan en cuenta porque seguramente habrá muchos otros católicos aquí que estarán en la misma situación que yo. Si les parece, vamos a los reportes de sintonía, porque tenemos unos cuantos reportes, por lo que estoy viendo. Dice, Claire Chaparro pide por la paz del mundo, por los bebés en peligro de ser abortados y por la salud de Jenny y Antonio. Y deja una pregunta. Es una pregunta que es fácil de responder, pero necesitaríamos un poco más de tiempo. Pero se la voy a hacer al padre a ver si por lo menos quiere dar una respuesta rápida. Porque de hecho es sencilla, ¿no? Dice, si Adán y Eva solo tuvieron 2 hijos, Caín y Abel, ¿cómo se multiplicó la humanidad? Es que no tuvieron solo 2 hijos, hay que aclarar eso también, ¿no? Incluso la misma Sagrada Escritura lo dice. Lo dice, tuvieron otro Seth, Claro. que invoca el nombre del Señor, y se puede pensar que han tenido Hay más que hijos. tener, o sea, es evidente porque de 2 varones pues no puede descender. Claro. Hay que tener en cuenta que en la Sagrada Escritura solo se nombran a los varones y solo se nombran a aquellos varones que eran como cabezas, por decirlo de alguna manera, referenciales hacia distintas familias y clanes, y situaciones que se iban a dar. Luego, no es que tuvieron 2 hijos, la Sagrada Escritura dice que vivió Adán como 900 años y tuvo hijos e hijas. Ahora usted dirá, entonces, ¿qué pasó? ¿Los hermanos se casaron con las hermanas? Claro, hay ciertas permisiones que tuvo Dios en determinados momentos que tenía que darlas, ¿no? Así es, determinaciones divinas que ayudaron a que la especie humana pues se propagara. Exacto, porque si no, evidentemente, tendría que haber creado otra pareja para que los hijos de esa pareja se casasen con los hijos de Adán y Eva. Y cuidado, científicamente está comprobado de que somos monoparentales. O sea, que no es esto una locura de la Biblia ni de la Sagrada Escritura, sino que venimos de un Adán y de una Eva, no de la tribu de Adán y la tribu de Eva. ¿No? Una pareja. Una pareja. Bueno, pues espero que doña Claire haya por lo menos satisfecho su curiosidad. Vamos ahora a invocar a la Santísima Virgen María con estas intenciones que nos han encomendado, también con las que cada uno de ustedes tiene en su corazón, y yo les pido que nos ayuden a seguir rezando por las necesidades urgentes que estamos teniendo a nivel económico aquí en NSE Cusco. Por eso decimos a la Santísima Virgen María, María, Madre nuestra, por el poder que te concedió el Padre, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre nuestra, por la sabiduría que te concedió el Hijo, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre nuestra, por el amor con que te colmó el Espíritu Santo, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios,
ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Padre, gracias por habernos acompañado. Le pido como siempre su bendición. Con mucho gusto, el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Tenemos un reporte de sintonía que nos manda aquí Juan Carlos, a ver si lo puedo bajar. Recordarles, el día de mañana, viernes, y el día sábado comienza un curso de radiología y ecografía aquí en el Cusco, con un grupo de doctores que han venido desde España y van a estar impartiendo este curso. Es un curso tan interesante que nos decía la hermana Alexandra, va a haber equipos, creo que son 5 o 6 equipos, para que puedan experimentar el realizar las radiografías, perdón, las ecografías, aquellos que asistan. Evidentemente es un curso dirigido a doctores que están en este ámbito, pero no podemos dejar de mencionarlo. Cualquier información, 23 23 31. El reporte de sintonía lo tenemos de Luisa Pío, pedir por la conversión de su hija Claribel. Pues vamos, Luisa, estaba incorporado, pero mañana lo pediremos específicamente, porque yo no había visto que tenía esto enviado por otro medio, que es el WhatsApp. Me lo hizo llegar Juan Carlos. Es un reporte que está hecho en el Facebook, así que mañana estaremos de todas maneras volviendo a rezar por tu intención. Pues muy bien, yo como siempre les extiendo las manos, les pido por favor ayúdennos, son ustedes nuestra providencia. Estamos con un momento muy agobiante en cuanto a la parte económica, como saben hemos tenido que pagar los cánones, todo eso pone la situación así medio en tensión. Sabemos que estamos en inicio de clase, por eso también nos da un poquitito de premura tener que decir, mire, por favor ayúdenos, pero es que por favor ayúdenos, porque si no, este programa y los corazones de Jesús y de María no van a poder seguir estando junto a ti.